vamos a comenzar. Espero que esta, esta presentación sea de agrado para todos. Listo, vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos nos preocupa, que ya sabemos, que muchos lo hemos conversado, pero que de todas maneras genera pues muchas preguntas y muchas expectativas con respecto al trabajo dentro de casa, ¿no? Vamos a considerar que definitivamente ahora estamos en una coyuntura actual completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que estamos obligados a permanecer en casa, no por decisión propia, sino por una coyuntura de salud mundial, y que muchas decisiones no parten de nosotros, sino de la misma coyuntura como tal. Entonces, quiero entender de que muchos de nosotros, muchos de los que estamos presentes aquí, no participábamos de un trabajo remoto previo a esta situación, sino que más bien esta coyuntura como tal nos ha obligado a realizar nuestro trabajo tradicional bajo una modalidad diferente, que es el teletrabajo o el trabajo remoto. Entonces, tenemos que comenzar a pensar de repente cuáles son los beneficios y cuáles son los contras de este teletrabajo. Definitivamente en la mente van a ir corriendo muchísimas ideas, y quiero hablar primero sobre los beneficios, que probablemente sean muchísimos más que estos 6, ¿no? En principio, beneficios del trabajo remoto es el ahorro del dinero. No tenemos que movilizarnos de un lugar a otro, en principio. Segundo, tampoco tenemos que gastar de repente muchísimo dinero en comidas fuera de casa, podemos planificar una agenda de alimentos, etcétera. Entonces, el ahorro es un punto principal. Lo segundo es que podemos tener un manejo ideal del tiempo, que es un tema álgido, ¿no? Porque esa fina línea entre poder hacerlo todo y dejar de hacerlo todo, porque estamos con todas nuestras áreas de vida en un mismo momento, ¿no? Familia, casa, espacio personal, etc. Pero en beneficios, el objetivo sería manejar de forma ideal este tiempo. Mayor control destinado, mayor control del tiempo destinado a diferentes áreas de mi vida. Está ligado a lo previamente dicho, ¿no? Tener el momento genuino con mi familia, tener un momento correcto en mi trabajo, tener un momento privado para mí misma, para mí mismo. Después, mayor disfrute del tiempo de calidad en casa, ¿no? Está ligado, por ejemplo, al hecho de que no me tengo que mover muchas veces a la oficina. Si nos ponemos a pensar o recordamos cómo era cuando teníamos que ir a nuestra oficina presencial, pues estamos pensando que tenemos que tener unos 20, 30 minutos como mínimo entre mi casa y la oficina, y un máximo de 2 horas, a veces 3 horas, hasta llegar al centro de trabajo, y nos hace perder aproximadamente, o nos hace invertir aproximadamente unas 4 o 5 horas del día solamente moviéndonos de un lugar a otro. Higiene de sueño, un tema súper importante, es decir, vamos a poder disfrutar de esas tan esperadas 7, 8 horas recomendadas, mínimo 6 horas, para poder higienizar nuestro descanso y plantearnos una planificación inteligente, ¿no? Que nos permita de repente organizar, como les dije hace un ratito, todas las áreas que engloban nuestra vida actualmente. Estoy segura que todos tenemos espacios distintos en casa, algunos de repente compartimos familia, algunos otros tenemos hijos, de repente hay personas que viven solas o que viven con roommates, entonces las dinámicas y las situaciones individuales las vamos a ir tocando, pero siempre hay una posibilidad para planificar de forma inteligente nuestro espacio y lograr la productividad, creo yo, no solo en el trabajo, sino a nivel general. Todo beneficio viene con un contra, y tendríamos que considerar las desventajas de repente de tener un trabajo remoto o un teletrabajo y tan pronto o tan rápido para adaptarnos, ¿no? Porque a todos nos ha tomado de sorpresa, y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a utilizar el teletrabajo como un medio formal de labor. Entonces, una de las primeras desventajas que va justamente conectada al tiempo es el manejo inadecuado del mismo. De repente, pasar una actividad encima de la otra. ¿A quién no le ha pasado que de repente se levanta decidido a trabajar, se baña, se cambia, está perfecto, y de repente algo en la cocina está sucio, lo pongo a lavar,
lo ordeno, veo en la sala, muevo algo, después me siento, abro el correo, me estreso con los 1000 millones de correos que tengo pendientes, me llama mi mamá para pedirme algún favor, me llama mi hijo, mi hija para pedirme que le ayude en la tarea, que no entiende cómo conectarse a la clase, de repente alguna interrupción más, y ya son las 2 de la tarde y avancé 2 cosas. Entonces, una desventaja que puede pasar muchísimo es el manejo inadecuado del tiempo. El roce entre las actividades y las responsabilidades por default, ¿no? Una desventaja que también es importante tocar es el distanciamiento social, en la medida en la que, si bien estamos rodeados de nuestra familia y podemos disfrutarla muchísimo más, porque estamos mucho más en contacto, también se nos ha privado de otras actividades que a veces tomábamos por default, ¿no? Por ejemplo, eh, reuniones sociales. Muchos de nosotros hemos pasado nuestro cumpleaños de forma virtual. Personalmente he tenido que soplar mi velita sola y con llamadas a distancia. El simple hecho de salir a comprar es una actividad que está totalmente ligada a necesidad y no necesariamente a poder conectarme con gente, ¿no? Distracciones al alcance de la mano. Lo que ya dije, de repente papás, de repente hermanos, de repente hijos, de repente roommates, de repente vecinos, de repente el mismo ambiente no me permite estar totalmente enfocado, enfocada en mi trabajo, sobrecarga laboral, que es el otro extremo, ¿no? Eh, Probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado que decimos, bueno, estamos tan cerca de la computadora, la tengo tan a la mano que voy a trabajar una hora más. O me levanto un poco más temprano y respondo los correos y termino entrando una hora antes al trabajo y termino saliendo 2 o 3 horas después de lo que normalmente haría en una jornada presencial. Y por último, y no menos importante, y seguramente no la última, falta de cuidados diarios, de rutinas personales, ¿no? Es muy fácil caer en la tentación de que si estamos trabajando desde casa, pues tengamos puestos nuestros mejores pantalones de buzo, nuestra pijama, de repente nos armemos con un moño, nos pongamos los lentes y nos pongamos a trabajar. Y descuidamos muchas veces la higiene que nos va a permitir, vamos a ver más adelante, de repente cumplir y cuidar nuestra rutina como tal y ser productivos en el trabajo. Quiero hablarles de ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta para el trabajo remoto, sobre todo porque, como les dije hace un momento, no todos hemos estado preparados de forma inmediata para hacer este tipo de trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo primero que necesitamos es el equipo como tal, equipos que nos permitan trabajar de forma correcta y que nos permitan la conexión con mi central de labores. Hay personas que, por ejemplo, se les permite hacer conexión remota con la computadora que está en el trabajo, hay personas que se les permite un código, hay personas personalmente, por ejemplo, a las que se les ha permitido tener un equipo de computadoras traído a la casa para poder trabajar de forma correcta. No solamente los equipos, sino una buena conexión de Wi-Fi. Sabemos que como ahora todo el mundo está en casa y todas las actividades están siendo virtualizadas, es decir, colegios, es decir, trabajos, universidades y momentos de ocio como ver videos, películas, YouTube y todas las redes sociales, pues la conexión de Wi-Fi normalmente tiende a perderse y en horas pico puede ser mucho menor. Entonces, ligada a la segunda consideración, yo les pongo la tercera, que es el backup, ¿no? Que es el tener datos móviles en el celular que me permita conectarme de forma inmediata si es que mi conexión de casa se cae, de repente tener la contraseña de algún vecino, de algún compañero próximo a que llegue la señal, un vecino, ¿no? Obviamente con consentimiento, no estamos pidiendo que saquemos una contraseña sin consentimiento, sino que pedir y saber a quién poder solicitarle la contraseña en caso exista una emergencia de ese tipo. Y el cuarto, y es en el que nos vamos a centrar, que es el lugar del trabajo. Es decir, cómo voy a yo ubicarme en mi casa, en mi espacio, para poder lograr la productividad que tanto espero y que tanto exige también la empresa que me contrata que yo tenga y que cumpla con mi jornada laboral de forma completa. Lo primero que tenemos que considerar es que nuestro lugar de trabajo tiene que cuidar nuestra salud ocupacional. Estoy convencida de que todos nosotros en nuestras empresas hemos recibido por lo menos una vez alguna charla sobre salud ocupacional, sobre ergonomía, sobre iluminación, ventilación, etcétera.
Esas consideraciones que tan importantes son en el área de trabajo físico, o sea, en mi oficina, tienen que respetarse también en casa. Es decir, que el espacio que yo designe para poder trabajar y cumplir con mis horas laborales de forma cómoda y efectiva, pues tienen que tener las consideraciones de ventilación. No puede ser un lugar muy cerrado, porque definitivamente me va a dar sueño, me voy a acurrucar, no voy a trabajar. Segundo, tengo que tener una silla cómoda. Ahora estoy dando el taller en este sillón, pero mi espacio de trabajo diario es en un espacio donde tengo una silla ergonómica en la que me puedo sentar mis 8 horas de jornada sin dificultad y que si me moleste la espalda, ¿no? Tercero, iluminación. Tiene que ser un lugar que tenga luz, de preferencia luz natural que me permite trabajar con mayor lucidez y si no, un buen foco que me permite iluminar el espacio de trabajo. Aparte que no esté aglutinada todas las cosas que pueden acompañar el escritorio o la mesa que yo utilice para trabajar, ¿no? Vemos esta primera imagen que es bastante crítica. Yo no creo que nadie tenga un escritorio así de caótico. La idea es trabajar lo más limpio posible y llegar al término medio, ¿no? Seguramente saltarán preguntas de ¿y qué pasa si no tengo un espacio o un escritorio personal? Porque puede pasar de que algunas personas tienen en la casa o en el departamento espacios comunes y el cuarto queda muy pequeño o está siempre concurrido por personas, ¿no? Hijos chiquititos o de repente la pareja o de repente mi espacio no tiene, mi cuarto o mi habitación no tiene un espacio para colocar un escritorio. Entonces tenemos que designar un espacio de la casa, de todas maneras, que se respete y que sepamos comunicar que se tiene que respetar como el que vamos a utilizar para trabajar. Entonces, salud ocupacional, punto básico en productividad. ¿Por qué? Porque si yo cuido mi espacio personal, mi espacio de trabajo, entonces voy a permitirme calidad. Calidad personal y calidad física. Y por ende voy a aumentar mi productividad. Eso está prácticamente predicho. La idea no solamente es administrar mi espacio de trabajo, sino también administrar el tiempo correctamente para poder aumentar mi productividad. El objetivo principal de todos nosotros tiene que ser bajar o disminuir las distracciones y aumentar la calidad de trabajo. Y así poder cumplir con no solamente los objetivos de trabajo, sino también poder cumplir con las diferentes áreas de mi vida que por ahora están chocando en muchos más momentos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que dedico a mis papás, el tiempo que le dedico a mis hijos, el tiempo que le dedico de repente a mi vida social en videollamadas o conferencias, el tiempo que le dedico a planificar o a cocinar lo que antes de repente compraba fuera, etc. Quiero entrar de forma directa a las técnicas porque creo que lo más importante de esta charla tiene que ser lo práctico y lo conductual, ¿no? Es decir, qué cosas puedo hacer yo de forma inmediata, de forma rápida, que me permitan lograr una mejor productividad y eficacia en el trabajo. Esta técnica probablemente muchos la conocen, es más, muchas de las técnicas o las técnicas que voy a hablar ya son bastante nombradas y lo que vamos a hacer es recordarlas y ponerlas en práctica ajustándolas a este modelo de trabajo remoto y sumando lo que de repente para muchos es muy importante, que es la dinámica con toda la familia dentro del lugar de trabajo, ¿no? Entonces la primera técnica es la técnica Pomodoro, una técnica bastante antigua, pero que sirven muchísimo porque me permite fraccionar mi trabajo en periodos de tiempo puntuales, gratificándome por momentos cortos de relajo absoluto en los que podría gestionar otras actividades y así lograr mi objetivo final laboral. Vamos a ver la fórmula mágica. La fórmula teórica básica es que por cada pomodoro, que implica 25 minutos de trabajo sin distracción, pues tengo un periodo de 5 minutos de descanso absoluto. Primera pregunta que saltaría con respecto a esta técnica es, ¿qué significan 5 minutos de descanso absoluto? Pues nada más que alejarse de todo lo que significa trabajo y también, diría yo, celular, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque en este momento todo nuestro trabajo está dirigido y está direccionado a una pantalla de computadora. Entonces, si yo a mi vista le estoy dando 25 minutos de luz LED directa, entonces lo que necesito es hacerla descansar por lo menos 5 minutos. Si yo automáticamente de la computadora paso a un celular, entonces no estoy dejando descansar mi visión,
y por ende cuando regrese a mis 25 minutos de productividad probablemente me sienta más cansada o más cansado. Entonces, cada 25 minutos de trabajo completos, tengo 5 minutos de descanso. Segunda pregunta que saltaría con esta técnica es, ¿por qué 25 minutos? Si ya he escuchado previamente que son 30, 45 minutos, que el cerebro puede concentrarse de forma eficaz 40, 45 minutos, porque 25 minutos es lo suficientemente largo y no es totalmente corto para poder lograr un objetivo, al menos parcial. El beneficio de esta técnica es que cada 4 pomodoros completos, es decir, cada 25 minutos de trabajo sin distracción y 5 de descanso absoluto, entonces me gano o logro obtener un pomodoro de descanso como tal, es decir, 25 minutos de descanso absoluto. ¿Cómo podemos mezclar esta técnica del trabajo remoto con de repente las interrupciones familiares? Esos 25 minutos de descanso absoluto del trabajo remoto me pueden permitir a mí poder gestionar actividades de casa y organizar o señalar algunas actividades dentro de la casa que me permitan separar el trabajo por un momento y luego retornar, dejando claro siempre que los acuerdos previos me sirven para entenderme con todos. Entonces, si yo estoy en la casa y estoy trabajando y tengo hijos pequeños, o de repente tengo roommates que tienen otro ritmo de trabajo, o tengo padres que piden o solicitan, como estoy presente, a mucha ayuda en mi casa para algunas actividades, dejar claro que durante esos 25 minutos pues no puedo tener interrupciones y que pronto fijaré una hora para poder ayudarlos en los que se necesita. Y se puede practicar con todos los miembros de la casa. Entonces, por ejemplo, esta técnica para los papás que tienen hijos pequeños o que están en realizando actividades del colegio, también en estudio remoto, pueden compartir esta actividad o esta técnica, siempre que sea posible y las conexiones del colegio lo permitan, claro está, ¿no? La segunda técnica de la que quiero hablarles y que es muy efectiva también es la técnica GTD, que en inglés responde a Get Things Done. ¿Qué significa? Me permite agrupar muchos ítems que me faltan realizar para poder distribuirlos y poder cumplirlos con eficacia, jerarquizando y teniendo claro qué es lo que voy a hacer primero y qué es lo que voy a hacer después. Hay ciertos pasos que yo puedo cumplir para poder lograr esta técnica de forma eficaz. La primera, bien lo dice el nombre, es capturar. ¿Capturar qué? Capturar todas las cosas que tenemos que hacer. Aquí yo nuevamente desglosaría el tema del teletrabajo y ampliaría esta técnica a todas las actividades que tengo que hacer durante toda mi jornada diurna, es decir, desde que me levanto hasta que me tengo que volver a acostar. Implica mis horas de descanso, implica mis metas personales, implican mi tiempo con familia, implican, en caso tenga hijos, el tiempo con mis hijos, implica mis jornada de trabajo completa. Entonces, tengo que hacer la lista de todas las actividades que tengo pendientes o que considero objetivos que quiero lograr en cierta cantidad de tiempo. De repente un proyecto nuevo, de repente tengo que trabajar en el cierre de mes de la empresa, de repente tengo que terminar mi tesis, de repente tengo que ayudar a mis hijos a hacer sus tareas, de repente tengo que hacer alguna otra actividad y la voy a poner, la voy a capturar y la voy a identificar. Una vez que la capturo, voy a poder aclararla, es decir, voy a poder saber qué cosa quiero hacer yo con esta actividad, qué objetivo tengo. Si estoy seleccionando un proyecto nuevo, entonces mi objetivo es, quiero terminar el proyecto en cierto tiempo, quiero terminarlo de esta manera. Si tengo alguna actividad del correo, quiero vaciar mi bandeja de entrada, por ejemplo, de correos. A muchos de nosotros se nos llenan de pendientes el correo y tenemos que designarle cierto tiempo específico a eliminar los correos que están sin leer, de repente terminar mi tesis en ciertos meses, etcétera. Significa aclarar. Tengo que esclarecer qué significa para mí cada objetivo y por qué en todo caso quisiera lograrlo. Una vez que lo aclaro, pues puedo organizarlo. ¿Por qué? Porque puedo dividir cada una de esas actividades en momentos, en tiempos y poder dividirlo también en las áreas en las que pertenece. Por ejemplo, el cierre de mes no pertenece a mi vida familiar, pertenece a mi vida laboral. Por ende, lo pondría en mis momentos destinados al teletrabajo.
Mi tesis pertenece a mi vida académica personal, entonces tendría que dividirlo en el tiempo que le voy a designar a esa área. Y las tareas de casa exactamente igual. Entonces organizo mi día de tal manera que me permita cumplir con cierta cantidad de tareas en el día, en la semana, en el mes o en el año. Esta técnica sirve para proyectarse de corto o largo plazo. Una vez que paso esos pasos, puedo reflexionar y revisar los logros, ¿no? Lo que les decía hace un ratito, ver cómo voy a poder lograr este objetivo. Voy a hacerlo de forma diaria, semanal, mensual, lo que acabo de decir hace un ratito. Y por último, una vez que tengo claro y reflexionado lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr y en cuánto tiempo lo voy a hacer, entonces paso a ejecutar. Y lo puedo hacer a través de una lista de tareas, de repente pendientes jerarquizados. ¿Por qué? Porque tengo que entender de que si bien puedo lograr o quiero lograr muchos objetivos, tengo que saber jerarquizar cuáles son prioritarios en mi día, en mi semana, en mi mes y en la cuarentena como tal, ¿no? De repente tengo algún hobby nuevo que lo puedo incluir, pero tengo que designarle un espacio pertinente para poder lograrlo. ¿Qué cosas recomiendo de forma personal para que esta actividad en particular o esta técnica GTD funcione? Es que se debe manejar un horario o una agenda, sea física o sea virtual. Muchos de nosotros nos sentimos cómodos apuntando en nuestro cuadernito, en nuestra agenda muy bonita, y nos permite organizarnos de forma visual, escrita. Pero hay otras personas que son más tecnológicas, de repente que les gusta mucho más o se les facilita agendar las actividades en nuestro dispositivo móvil de forma que nos pueda avisar con 15 minutos de antelación, y de repente no tengo que repetir o tener físicamente el libro porque me lo puedo olvidar, etcétera. Yo ahí pondría un asterisco porque en la casa en realidad no nos vamos a olvidar la agenda, ¿no? Pero eh, podemos estar más cómodos con una o con otra. En segundo lugar, lo que les decía hace un rato y que vuelvo a priorizar, me parece súper importante jerarquizar las actividades que tengo que realizar. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser muy urgentes y muy importantes y que necesitan ser sacadas adelante en ese momento. Es prioridad a uno. Sin embargo, hay actividades que pueden ser muy importantes, pero no necesariamente urgentes, es decir, que pueden esperar y por ende las puedo agendar para más tarde en el día o para el día siguiente, sucesivamente. Y van a haber otras actividades que de repente pueden ser muy urgentes, pero no son importantes para el momento del día. Por ende, las puedo delegar o puedo permitir reconocer que es una distracción. Y por último, tengo actividades que pueden ser ni urgentes ni importantes que evidentemente tengo que eliminar de mi día en caso no tenga el tiempo para disfrutarlas porque sí. Lo tercero que tengo que tener en cuenta es calendarizar mis actividades. ¿Por qué las calendarizaría? Porque cuando yo pongo fechas establecidas, pues entonces tengo claridad en tiempo. Es decir, puedo tener un objetivo temporalizado y así poder lograr mini objetivos y alcanzar el grueso. Esta tercera recomendación la anclo con la cuarta, que es la de tener un panel, una pizarra o un papelote de actividades, dependiendo de lo que tengamos al alcance. ¿Por qué? Porque tener las actividades calendarizadas, jerarquizadas y visuales nos va a permitir siempre tener fijo qué es lo que tenemos que hacer y saber qué es lo que tenemos que cumplir y poder lograr esa satisfacción de poner check cuando logre terminar alguna tarea. Esto no solamente me permite trabajar a mí desde lo remoto, sino también me permite organizarme con la casa. De repente algunas tareas o delegaciones que voy a tener con mis hijos, con mis compañeros, con mi esposo, con mi pareja, con mi roommate o con mi familia en general, pues las puedo poner en este panel o en este calendario y todos podemos estar anclados a una misma dinámica y a una misma rutina. La siguiente técnica que quiero compartir con ustedes es la técnica SMART o de objetivos SMART, que muchos de nosotros también conocemos y que responde a las siglas de la palabra SMART como tal. Tenemos que tener en cuenta que son 5 características que se tienen que cumplir para lograr los objetivos de forma inteligente o de forma SMART. Es decir, tienen que ser objetivos específicos, tienen que ser objetivos medibles, tienen que ser alcanzables, realistas y aparte oportunos y temporales, es decir, que pueden ser en el momento adecuado.
Vamos a hacer algunas preguntas que nos permitan analizar esta técnica de forma más puntual. Yo los invitaría de forma personal, si es que tienen algún objetivo puntual, por ejemplo, para mañana o para esta semana o para estos 15 días, que lo puedan transformar en un objetivo SMART. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sea específico, ¿cierto? Entonces vamos a tener 4 preguntas que nos van a recordar o nos van a permitir anclar este objetivo a ser específico como tal. Primero, ¿qué quiero lograr con el objetivo que estoy pensando? ¿De quién depende ese objetivo? Es decir, ¿depende solo de mí? ¿Depende de mi jefe? ¿Depende de mi casa? ¿Depende de mis empleados? ¿Depende de mi interno? Etcétera. ¿Para qué es importante? ¿Y qué recursos tengo para lograrlo? ¿Tengo todas las herramientas necesarias para poder lograr ese objetivo? Sí, no. Una vez respondidas estas preguntas, puedo saber qué tan específico es mi objetivo y así poder pasar a la segunda etapa, que es qué tan medible puede ser o cómo lo voy a medir, cómo lo voy a contabilizar en un tiempo y en un espacio. Entonces, tenemos que saber si es que este objetivo específico lo voy a lograr en un día, lo voy a lograr en 2 días, en 3 días, y cuánto o cuánta actividad es que las que estoy considerando. Por ejemplo, quiero responder 5 correos, un ejemplo súper sencillo, obviamente. O quiero meditar 10 minutos. O quiero cumplir mis 4 periodos Pomodoro para poder tener mi Pomodoro de descanso completo. Una vez que tenga medible o una vez que tenga, perdón, medido el tiempo, voy a poder pasar a la tercera etapa, que es qué tan alcanzable es este objetivo para mí en estos momentos. ¿Tengo todos los recursos para lograrlo? Por ejemplo, si yo quisiera corregir unas pruebas psicológicas, ¿tengo las pruebas conmigo en la mano o están en el campus y las tengo que recoger? ¿No? ¿Puedo aprender lo que necesito? Es decir, si tengo una técnica que utilizar, ¿puedo modificarla de alguna manera para que pueda anclarse al objetivo y lo pueda cumplir? ¿Puedo aprender una herramienta o puedo aprender una estrategia diferente? ¿Puedo modificar la estrategia para poder lograr mi objetivo? Que está ligada a la segunda pregunta. Sí, no. Entonces puedo aclarar si es que este objetivo que estoy pensando es realmente alcanzable. Una vez que veo que es alcanzable, pues tengo que pensar si es realista o es relevante para este momento. ¿Qué tan valioso es conseguir para mí este objetivo? ¿Lo quiero lograr? ¿No lo quiero lograr? ¿Es el momento correcto? Por ejemplo, estoy en mi jornada laboral y quiero aprender a doblar papelitos en origami. Puede ser un objetivo, ¿no? Alcanzable, puede ser medible, puede ser específico, pero no es realista en el tiempo. ¿Por qué? Estoy haciendo otras cosas o está destinado el tiempo para otra actividad. ¿Coincide este objetivo con lo que planifiqué? Sí, no. ¿Estoy preparado, preparada para realizarlo? Y aparte, un plus es qué impacto generaría en mi vida tener este objetivo cumplido, ¿no? ¿Qué tan relevante es para mí? ¿Me van a felicitar? ¿Me voy a sentir satisfecho con el trabajo? Pues voy a poder terminar este capítulo por fin, voy a poder sacar la tesis adelante, etcétera. Y por último, oportuno o temporal. Es decir, es indispensable considerar el tiempo límite para lograr el objetivo y saber si cuento con el tiempo necesario para realizarlo y saber si es el momento correcto para hacerlo. Es decir, ponerlo y ubicarlo en un tiempo real, concreto. Definitivamente no podemos hablar de productividad en el teletrabajo sin tocar el tema de salud mental en el teletrabajo. Lo que les decía al principio de la conferencia, ¿no? Es una fina línea la que divide entre hacer todo y dejarlo todo. Es decir, cumplir con todos mis objetivos o tener un día en el que pensé que iba a lograr muchos objetivos y terminé disperso en 1000 actividades distintas a las que había pensado desde un principio. Me gustó mucho esta cita, es del Instituto Nacional de Cuidados y de Salud, es una cita clínica, pero me parece bastante oportuna ponerla porque cuando hablamos de teletrabajo tenemos que considerar muchas características o muchos factores que implican que yo me sienta bien, que me sienta cómoda, que me sienta entendido, que me sienta sostenido para poder trabajar de forma correcta. Habíamos hablado de la salud ocupacional, que es la contención física que yo voy a tener para poder lograr mis objetivos. Hemos hablado de las técnicas que yo puedo utilizar para lograr mis objetivos. Pero ahora tengo que contextualizarlo en un ambiente en el que evidentemente
pueda responder de forma emocionalmente saludable, ¿no? Primero, ¿qué demandas tengo? Mi trabajo siento que desborda, siento que estoy permitiéndome el espacio laboral correcto, el control que yo tengo sobre las actividades que se me han pedido que realice, que podríamos soltar la pregunta de ¿dependen de mí? ¿Qué tanto dominio o qué tanta libertad tengo yo para tomar ciertas decisiones con respecto al trabajo y si las puedo tomar de forma remota, de forma independiente? ¿Cuánto soporte o cuánta contención puedo yo tener o sentir o percibir de la organización en la que trabajo, de los compañeros de trabajo con los que de repente tengo que sacar adelante un proyecto, o de mi jefe, ¿no? Del líder que está manejando mi área de trabajo? Mis relaciones personales. ¿Cómo estoy yo relacionándome a partir del trabajo remoto con mis colaboradores, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con la organización como tal? ¿Cómo se están dando estas charlas? ¿Está siendo fácil la comunicación o no? Y si me siento a gusto con estas relaciones. Los roles que cada uno cumple, ¿no? A veces puede pasar, y ahora que justamente estamos todos improvisando en este teletrabajo, la mayoría de nosotros estamos improvisando en adecuarnos a los ritmos, a los tiempos, el rol que depende de mí desenvolverme, o el rol que depende de mí para desenvolverme en este trabajo desde casa, ¿es claro o no, no? O hay un conflicto. Me dijeron que haga cierta actividad, pero por ahí veo que se replica desde otro empleado, desde otro colaborador, y saber que no ha habido una buena comunicación, ¿no? Roles establecidos. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a mi jefe? ¿Qué le toca a mi compañero? Y los cambios. Saber que los cambios van a existir. Los cambios están existiendo. Esto es un cambio. El que todos estemos obligados a estar en teletrabajo genera un cambio por default. Entonces, ¿cómo estoy manejando yo el cambio al teletrabajo? ¿Me estoy sintiendo a gusto con este cambio? ¿Le estoy sacando provecho? ¿No le estoy sacando tanto provecho? Me emocioné al principio y dije que bueno, estoy trabajando desde casa y ahora digo, ay, ¿cuándo regreso a mi oficina? Son todos factores que van a incluirse en una salud emocional que me permita sentirme bien y que pueda producir de forma efectiva mi trabajo y desenvolverme, como dije, en todas las áreas de mi vida. Me gustó también esta cita porque es otra forma de ver de repente cómo reducir cierta carga emocional en el trabajo, ¿no? Lo primero es prestarle atención al cómo y al por qué de cómo está iniciando nuestro día, ¿no? Es decir, por qué estoy realizando estas actividades y cómo las voy a realizar. Utilizo la técnica SMART para poder decir cómo y de repente una meditación personal para entender el porqué de la motivación de trabajar, de ayudar a mis hijos, de permitirme de repente no rozar tanto con la gente con la que estoy conviviendo en estos momentos, etcétera. Segundo, el planear por anticipado, ¿no? Es una muy buena recomendación decir que los objetivos que quiero para mañana los tengo que hacer hoy para poder empezar mi día con claridad. Entonces me parece perfecto. Utilizar todos los segundos y que todos cuenten. Es decir, poder disfrutar de cada uno de los minutos sabiendo que cada una de las actividades que he designado pues tienen una razón y tienen un orden, ¿no? Ojo, no caigamos en el temor de repente decir, entonces tengo que poner un horario rígido y si no lo cumplo, entonces ya me fregué, porque no voy a poder cumplir con mis objetivos y todo lo que me dijo Ana María se perdió. No, sabemos que hay contingencias y sabemos que hay situaciones que de repente no se pueden controlar, pero tratar en la medida de lo posible de lograr tener actividades que una con otra se vayan articulando y hacer que cada minuto de mi día cuente, que cuenten mis momentos de teletrabajo, que cuenten mis momentos con mi familia, que cuenten mi momento para comer, que cuente mi momento para dormir, que cuente mi momento para levantarme, ordenar mi cuarto, cambiarme y prepararme para trabajar. Cuarta recomendación, que va de la mano con las que previamente ya hemos hablado, que es repensar quién hace qué, ¿no? Es muy claro y es muy necesario tener claridad sobre qué
temas o qué objetivos tengo que cumplir. El 5, documentar menos, pero mejor. Esta recomendación es puntualmente la anexo a los registros de trabajo remoto. Probablemente muchos de ustedes tengan que hacerlo, tienen que registrar de repente cuáles han sido las actividades diarias o semanales y cuántas horas han cumplido para poder justificar de repente el trabajo que se realiza. De repente algunos lo hacen por objetivos y no por tiempo, por horas, pero es importante tener en cuenta que documentar lo que hago me permite también a mí tener claridad y le permite tener la tranquilidad a mi jefe de saber de que se está creando, se está generando alguna actividad, algún trabajo, ¿no? Toca los mensajes una vez. Eso tiene que ver con de repente no abrir un tema varias veces, ¿no? Si de repente ya tomé la decisión de gestionar una actividad o dejar alguna actividad para mañana, o una actividad la delegué a un compañero de trabajo, entonces no repensarlo y hacerlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo psicológico porque, bueno, trabajo en el departamento psicopedagógico y si de repente delego y digo, por favor, ayúdame con un informe porque yo voy a hacer otra cosa, voy a hacer un taller. Y de repente termino el taller rápido y digo, ay, a lo mejor me pongo a redactar el informe porque no vaya a ser. No, si ya dije y ya le pedí y ya delegué la actividad o ya se designó a otro responsable para que haga alguna actividad, pues entonces no vuelvo a pensar en ese trabajo y confío en que la otra persona lo va a hacer bien. Y 7, que me parece valiosísimo, es ayudarse unos a otros. Y nuevamente, creo que lo desplegaría no solamente al teletrabajo, sino a todos los días con todas las relaciones que mantengo. Es válido que no pueda manejarlo todo. Es válido que le pueda decir a mi jefe, mira, no sé utilizar esta plataforma muy bien, ¿podemos capacitarnos? Por supuesto. Es válido que yo como jefe pueda decirle de repente a mis colaboradores, a mis empleados, a mi equipo de trabajo, alguien sabe cómo utilizar también, porque yo la verdad que no estoy muy conectado con esto, y es más que válido que las otras personas me puedan ayudar. Y en casa también. Mi pareja, mi esposo, mi esposa, ¿no? Con mis roommates. ¿Te parece si el espacio de la sala lo puedo utilizar yo para trabajar porque necesito tener reuniones privadas y durante estas horas no pases ni toques guitarra, ni toques piano, ni practiques saxofón mientras yo estoy en horas de teletrabajo? Sí, por supuesto. Entonces, siempre es bueno tener claridad en el hecho de que puedo pedir ayuda y esa ayuda puede ser retribuida. Entonces, si voy, si voy de repente rescatando varias de las cosas que hemos hablado, podría resumir en 10 ítems puntuales, ¿no? Lo primero, respetar la rutina establecida. Definitivamente, tener un orden nos va a ayudar a tener una visión del día, tener una visión de la semana y tener una visión del mes. Parezco un loro repitiéndolo, pero es cierto, es real. Yo tengo que respetar una rutina sabiendo que de repente hay situaciones que escapan de mis manos, pero que definitivamente tiene que ser una rutina real, ¿no? Una rutina flexible, genuina. No perder las perspectivas del tiempo, ¿no? De repente, si al principio, por ejemplo, la técnica del pomodoro nos confunde y nos pone tensos porque decimos, pero voy a trabajar 25 minutos, ¿qué hago con 25 minutos? Es muy poquito tiempo, ¿no? De repente darle una oportunidad, porque no son 25 minutos de trabajo y punto, son secciones de trabajo por 25 minutos. Es decir que no voy a trabajar solo 25 minutos del día, voy a trabajar mi jornada laboral, pero seccionada en 25 minutos que me permitan optimizar el trabajo y así liberar carga y descansar la vista, que creo yo que es un punto básico, ¿no? Mantener la comunicación. Me podrán decir, pero Ana María, estoy todo el día en mi casa, hablo todo el día con mi familia y también hablo con mis amigos. Sí, pero a veces no hablamos realmente, sino que solamente interactuamos, hola, chao, sí, ah, jiji, jaja, y me encierro en mi cuarto, o me encierro en mi oficina, me encierro en mi estudio y trabajo todas las horas y no me comunico realmente, ¿no? De repente no me comunico con mis compañeros de trabajo cómo se están sintiendo, cómo están viviendo esta experiencia.
con mi propio jefe, con mi propia jefa, cómo me estoy sintiendo yo con esta experiencia y hacer un feedback bilateral, ¿no? 4, realizar pausas activas. Va de la mano de la técnica de Pomodoro con mis 5 minutos de trabajo o de, perdón, de descanso absoluto, como también dedicarle tiempo dentro de mi lista de to-do list o de get things done, eh, momentos de pausa, de pausa. Y no necesariamente pausa es echarme en mi cama a seguir haciendo scroll a Instagram o a Facebook, sino que de repente una pausa activa puede ser ir a la cocina y revisar cuál va a ser la lista de comida que voy a proyectarme acá los próximos 15 días. O de repente poder ordenar mi cuarto. O de repente pausas activas es parar el trabajo y estirarme, mover un poquito el cuello, ¿no? Desconectarme y luego volver, cuidando siempre la ergonomía y la salud ocupacional, acuérdense. Cuidar mucho la alimentación e hidratación. A veces nos olvidamos, ¿no? Un beneficio es que no gastamos mucho porque no tenemos que hacer muchas comidas de repente de viernes con amigos o de repente no tenemos que comprar un menú, nos damos cuenta de que comprar la comida y cocinarla nosotros reduce un poco el presupuesto para la comida, pero a veces nos basamos en comida chatarra o comida que no sirve para alimentarnos realmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a mayor cantidad de grasa y azúcar en el cuerpo, pues nos facilita elevar los niveles de estrés o de incomodidad y por ende no voy a poder producir de forma adecuada en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, conmigo mismo. Y la hidratación igual. Tengo que estar lúcida y saber de que mi cuerpo es principal desarrollarme en todas las áreas de mi vida, en el teletrabajo y en todas. Respetar y cuidar la higiene del sueño, básico, ¿no? De repente, cuando tenemos una rutina un poco acelerada, reducimos horas de sueño, ¿no? De repente aprovechar esta coyuntura para poder permitirnos disfrutar de esas buenas 7, 8 horas de descanso y poder comenzar un hábito que se mantenga post cuarentena, ¿no? Respetar la cantidad de tiempo que le dedico a mi sueño y sabemos ya por default de que higiene de sueño no significan periodos de tiempo chiquititos de sueño durante el día. Las siestas no cuentan como horas de sueño en la noche. Reconoce tus áreas fuertes y de mejora. Está de más decir que obviamente todas las técnicas que se han presentado van a depender, el uso de ellas va a depender de cada uno de ustedes y de que se acomode mucho más al sistema y al, al estilo que cada uno de ustedes presente de forma personal. Y hay que reconocer cuáles son las áreas fuertes y las áreas de mejora para poder optimizar no solamente mis estrategias de productividad, sino también mis relaciones con el trabajo y a todo nivel. Identificar las horas de mayor productividad. Esto de repente funciona dentro del teletrabajo para ver qué actividades realizo durante la mañana, qué actividades realizo durante la tarde y poder saber que de repente en la tarde sí estoy más cansado, por ende la actividad que realice sea un poco más ligera y no eh, pierda periodos de tiempo tratando de concentrarme o forzándome a realizar un trabajo un poco más pesado. 9, que forma parte de, y lo hemos hablado hace un ratito nada más, es delegar, ayuda y déjate ayudar. Es decir, no estamos hechos para cumplir con todo. Podemos equivocarnos, podemos pedir ayuda y sobre todo podemos delegar, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, respetar y pedir que se respete el espacio designado para trabajar. Tenemos que tener en cuenta que para poder ser productivos en el teletrabajo tenemos que tener claro que el espacio para trabajar es el espacio para trabajar. Suena totalmente redundante, pero es así. Yo no puedo trabajar echado en mi cama con la computadora y tratando de responder correos. De repente, uno en 1.000.000 me provocó hacerlo, pero sabemos que en el tiempo no es efectivo. Necesito un espacio para qué? Para que también pueda yo contextualizar mis momentos. Si yo sé que esta zona física específica está diseñada para trabajar o está seleccionada para trabajar, entonces aquí no voy a descansar. Tengo otro espacio de la casa para poder descansar. Si no quiero trabajar desde mi cuarto, entonces tengo que buscar otro espacio para poder designar.
quería decirles que mientras más cuiden su salud ocupacional, física y emocional, pues es obvio, mayor rendimiento y productividad se va a poder tener en el teletrabajo. Es prácticamente predecir lo que podría pasar, porque cuidando cada una de estas áreas, yo voy a poder sentirme bien. Y si me siento bien, como dijimos al principio, mejora mi calidad de trabajo y mejora mi productividad. Evidentemente, el equilibrio del teletrabajo en esta situación es un juego bastante delicado, ¿no? Porque de repente hay pequeños por ahí corriendo, hay personas que nos piden muchos favores, ¿no? Pero va a depender mucho de las estrategias que se utilicen y que se pongan a favor de todos los que comparten con nosotros el ambiente en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que cada uno puede recordar que podemos acomodar las estrategias que utilicemos como mejor nos resulten y como mejor se ajusten a nuestro ritmo de vida personal. No todos tienen que usar la técnica de Pomodoro. De repente hay algunas personas que no la consideran necesariamente la mejor opción. De repente sí, ya la están utilizando y buenísimo, lo acaban de reafirmar. De repente hay personas que acaban de considerar trabajar bajo un objetivo SMART para lograr los objetivos de forma puntual, o hacer una lista de actividades jerárquicamente importantes o relevantes para poder lograrlas en el día, en la semana o en el mes, y hacernos una idea de repente de cuáles son las funciones que tendrían que cumplirse y la comunicación que se tiene que tener con el jefe o con mis compañeros de trabajo y cumplir con esa productividad. Entonces, les dejo las fuentes revisadas para poder darles esta información. Es información que toda está disponible para que la puedan revisar. Muchas de ellas están en la biblioteca virtual de la universidad. Roger, no sé si de repente exista alguna duda, alguna pregunta o alguna participación que pueda potenciar esta charla o esta Excelente, Ana María, conferencia. muchísimas gracias. Y sí, claramente tenemos algunas preguntas. Yo voy a Sí, seleccionar algunas para los próximos minutos. ¿Cómo evitar la presión por realizar el trabajo remoto, ya que en casa hay distracciones latentes y en otros casos existen tareas domésticas que... uh-huh. Definitivamente lo que hablamos durante la charla es que tenemos que aprender a jerarquizar, ¿no? No podemos abordar todos los temas al mismo tiempo. Entonces, saber que si quiero cumplir con algunas tareas domésticas obligatorias, como por ejemplo armar el desayuno, cocinar y realizar la cena, lavar de repente, etcétera, pues entender que voy a tener que designarle un poco más de tiempo a esas actividades por este momento, porque no tengo a alguien que me ayude a hacerlo. Uno. Segundo, saber que no estoy sola en mi casa o no estoy solo en mi casa, ¿no? Y puedo delegar y ayudarme con otras personas para poder realizarlo. Si de repente sí estoy solo en mi casa o estoy sola en mi casa y no tengo a nadie que me ayude y tengo que cumplir con todas estas responsabilidades, yo y prioridades que cuáles se pueden dividir durante la semana para que podamos de repente organizar tiempo y saber que tenemos que preocuparnos por todas las actividades en un mismo día, ¿no? Tratar de vivir en el día sabiendo que esta es una coyuntura completamente diferente y que algunas cosas se nos van a salir de las manos, ¿no? Excelente, tenemos otra pregunta que es, ¿cómo decirle a mi empleador que sea flexible con el horario? Me han reducido el sueldo, pero no las horas. Que sea flexible con el horario. En realidad depende mucho de la comunicación y la claridad con la que se expliquen los objetivos que se van a trabajar durante este periodo, ¿no? Eh, Probablemente sí, pues más de un empleador haya tenido que reducir eh, sueldo, pero la claridad al momento de explicarle de que hay objetivos que hay que cumplirse, pues podría permitirnos crear esa empatía con el empleador, ¿no? Sabiendo que también de repente es un puesto o es un empleado que ya tiene tiempo en la empresa y que puedo conversarle con honestidad sobre los objetivos que cumplir.
también desde la mirada del jefe, si sé que se le ha reducido el sueldo y puede haber una reacción negativa respecto al empleado de fastidio, de frustración, porque claro, si me están pagando un menor sueldo, entonces mi productividad puede disminuir. De repente también entender empáticamente la, la otra parte, llegar a un punto medio de conversación y de objetivos a cumplir para que ninguna de las dos partes se vea poco beneficiada con el nuevo acuerdo laboral que se está dando por la coyuntura, ¿no? ¿Cómo hacer que los empleadores cumplan con sus actividades a pesar de estar lejos? Una de las estrategias que personalmente utilizamos, bueno, en mi equipo de trabajo, es que registramos las actividades y tratamos de hacerlo por horas, pero si no lo hacemos por horas, hay días, a ver, hay días que trabajamos por horas y hay otros días que trabajamos por objetivos. Entonces, lo que podrían hacer es determinar si es que es más beneficioso tener un control total sobre las horas de trabajo del empleado o van a preferir trabajar con objetivos cumplidos en el tiempo. Creo yo que por la coyuntura y porque no muchas personas esperaban trabajar desde casa, el trabajar por objetivos es una forma bastante oportuna de poder lograr cumplir con objetivos, dándole la confianza y la libertad al empleador o al empleado de cumplir con las tareas esperadas, ¿no? Teniendo nuevamente la comunicación correcta para poder dejar con claridad que se tiene que cumplir con el objetivo, ¿no? Gracias. Hay una pregunta que ¿sugieres alguna lista de objetivos o checklist o alguna herramienta o aplicación que ayude en esto? Hay muchas herramientas en la web que pueden ayudar a hacer listas de to-do list. Literalmente ponen en el App Store o en el Play Store, no sé si se llama Play Store, pero en las tiendas virtuales, to-do list, y salen 1000 opciones alternativas que pueden engancharse o anclarse a mis necesidades de forma inmediata, ¿no? Probablemente hayan aplicaciones que sean que cobren por esta aplicación, pero la mayoría son gratuitas. Entonces, en realidad no hay una específica, sino que hay una serie de aplicaciones libres de las que se pueden eh, apoyar, ¿no? Ahora, la lista específica de actividades para cumplir por el día en realidad va a depender muchísimo de la rutina personal de cada uno, ¿no? Yo creo que las cosas básicas que se tienen que cumplir son higiene personal, horas de trabajo u objetivos cumplidos en el día, actividades en familia o el tiempo en familia prudente. Si tengo hijos, pues tratar de manejar tiempo de calidad con mis hijos y mis horas de sueño respetadas, ¿no? Pero ya dentro del bloque de teletrabajo, pues la lista de to-dos o de actividades que tengo que cumplir va a depender mucho de los objetivos finales, diarios, semanales o mensuales, que mi equipo de trabajo o mi jefe me designe, ¿no? En realidad va a depender mucho de lo que cada uno tenga que cumplir y cuál es la dinámica personal en la que está sumergido por ahora. Vamos con las dos últimas preguntas. Una de ellas ¿es recomendable una pequeña siesta luego de almorzar y antes de continuar trabajando, como en Japón? A ver, yo creo que los descansos siempre son oportunos. Hay muchas fuentes que hablan de descansos de 20 minutos, 10 minutos efectivos y podemos volver a comenzar. Yo creo que el descanso no es el problema, el riesgo sería que no nos levantemos. Yo recomendaría de repente poner alguna alarma que me permita condensar el tiempo de descanso de forma efectiva, disfrutar de mis 20 minutos y pararme ¿no? Teniendo en cuenta que tengo que respetar las horas que me permite mi día, mi jornada completa, disfrutar para mi alimentación, que normalmente en el almuerzo es 1 hora y 20, ¿no? Depende mucho del, del, de la empresa. Y una última pregunta es ¿sugerencias para los procrastinadores? Para los procrastinadores lo que mejor funciona es actividades cortas,
corto tiempo, actividades puntuales. Objetivos puntuales me permiten a mí tener la claridad y poder cumplir un checklist con bastantes gratificaciones inmediatas, ¿no? Es bastante cognitivo, conductual lo que les estoy recomendando, pero si yo tengo una lista de actividades y la divido en varias partes chiquititas, entonces voy a poder cumplir en cortos momentos o en cortos plazos actividades seguidas. Entonces, la sensación de terminar algo me va a dar esa gratificación y voy a poder seguir, ¿no? Primero. Dos, manejar un horario flexible y siendo bastante genuino y bastante honesto con respecto a mis horas de productividad y mis horas en las que en realidad mi productividad desciende más, ¿no? Para poder de repente potenciar mis horas en las que tengo mucha más energía y vitalidad para realizar las actividades más pesadas, más duras, y luego tener la otra parte del día, las actividades que de repente son un poquito más ligeras y que pueden permitirme una dinámica un poco más relajada, ¿no? Con evitar las distracciones, obviamente.